Ah, bueno, aquí tenemos un pequeño esquema donde les presentamos el contenido que vamos a ver en la siguiente presentación. Pues comenzando con una pequeña introducción para que se den una noción de qué es lo que vamos a estar hablando. Antecedentes de esta metodología, lo cual pues es más enfocado en su historia para saber cómo nació, por qué nació. Vamos a ver también la metodología en sí, pues claro que saber qué es, cómo usarla, para qué se usa. Y un ejemplo práctico, digo, bueno, sí, es un ejemplo de sus usos prácticos dentro de una aplicación. Por último, una conclusión y pues sus respectivas referencias. Siguiente diapositiva, por favor, Avi. Bueno, pues muchas de las empresas tienen una gestión, contratan una gestión de riesgos adecuada y organizada, para que se ajuste a los procesos que pues cada empresa lleva a cabo. Y pues una de estas eh, metodologías o gestión que son de las que las empresas utilizan, pues es la que vamos a exponer llamada árbol de eventos, la cual es una técnica de análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos que permite estudiar procesos secuenciales de hipotéticos accidentes a partir de sucesos iniciales, indeseados, como fue el ejemplo que vimos la clase pasada de Piper Alpha, que como un, una falla de una bomba fue desencadenando una secuencia de accidentes, la cual acabó en una catástrofe macro. Y pues estas verificando son para verificar la efectividad de las medidas preventivas existentes en dicha empresa. Siguiente diapositiva. Bueno, pues ahora les voy a hablar un poco de cómo surge esto. Pues surgió en el Reino Unido en 1968, cuando la Autoridad para la Energía Atómica del Reino Unido lo, lo diseñó, por así decirlo, para poder optimizar el diseño de unos de sus reactores. Esto lo hizo elaborando un estudio de riesgo de la planta completa. Y bueno, esa es una foto de la planta en el Reino Unido. Siguiente, por favor. Posteriormente, en 1974, se le dio el nombre de árbol de eventos o ETA, por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos, durante un estudio igual a sus de estas plantas nucleares, llamado WASH 1400. Siguiente, por favor. Y bueno, algo más reciente pues fue en 2009, cuando se utilizó, bueno, se realizó, mejor dicho, un análisis de riesgo para la excavación de un túnel submarino en Corea. Y bueno, aquí se utilizó el árbol de eventos para cuantificar el riesgo, o sea, para poder saber cuál era la de esta probabilidad de que, de que ocurriera un evento con la finalidad de prevenir lesiones o muertes. Siguiente, por favor. Bueno, el árbol de sucesos es una técnica que desarrolla un diagrama gráfico secuencial a partir de sucesos iniciadores o desencadenantes, de incidencia significativa y por supuesto indeseados, para averiguar todo lo que puede suceder y comprobar si las medidas preventivas existentes o previstas son suficientes para limitar o minimizar los efectos negativos. Siguiente, por favor. Bueno, la primera etapa del desarrollo del árbol de sucesos es la etapa previa a familiarización con la planta. En esta es indispensable saber el historial de incidentes, recoger experiencia de acontecimientos similares y reunir a los trabajadores del área del incidente, ya que estos poseen la información sobre el uso adecuado y los aspectos de la planta. Esta información nos ayudará a familiarizarnos con el caso, tal como dice el título de esta etapa. Siguiente, por favor.
Bueno, la etapa número 2 es la identificación de sucesos iniciales de interés. Tras los análisis de la familiarización con la planta es necesario elaborar una lista de sucesos iniciadores. Esta debe ser lo más completa posible. Y lo que la lista debe incluir son los siguientes puntos que se muestran en los recuadros azules. El primer recuadro es sucesos iniciadores ocurridos en otras plantas. El otro punto es comparar con otros análisis previos realizados y realizar un análisis preliminar. Siguiente, por favor. Bueno, la etapa número 3 es la definición de las circunstancias adversas y de las funciones de seguridad para el control de sucesos. Primero vamos a empezar definiendo una función de seguridad, que es una respuesta activa de previsión, también una barrera que es capaz de interrumpir la secuencia de un suceso inicial a una peligrosa. Por ejemplo, una alerta de aviso y estas dan una respuesta al operario. Otro ejemplo son los sensores de nivel, o sensores de humo y de temperatura. Y también el control automático de válvulas, entre muchos ejemplos más. Siguiente, por favor. Los sistemas frontales son los sistemas primarios de respuesta ante los sucesos iniciadores, de las que son generadas por los sistemas soporte o también conocidos como redundantes, que son los que deben de actuar y para garantizar la eficacia de los anteriores o cuando se produce un fallo de respuesta de estos. Incluso también hay que considerar aquellas circunstancias que puedan tener un papel adverso al desarrollo de los sucesos, por ejemplo las condiciones meteorológicas o si subió en el día o en la noche, entre muchos otros más. Bueno, ahora veremos cómo se construye un árbol de sucesos. Y como podemos ver en la diapositiva, se tienen que identificar los factores condicionantes que hacen evolucionar al suceso inicial, y estos factores se colocan como encabezados. Y posteriormente se plantea una bifurcación en la cual el éxito de esta se coloca en la parte superior del ramo del árbol y su fallo en la parte inferior. Y bueno, esto se verá más claro en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Como podemos ver, aquí está un ejemplo genérico de un árbol de sucesos con todos los elementos principales que mencioné anteriormente. Los factores condicionantes se pueden ver en la parte superior. A la izquierda de todo se ve el suceso iniciador y se encuentra con las bifurcaciones que mencioné. Y estas se bifurcan dependiendo del éxito o no del suceso. Y a la derecha del todo se encuentra el resultado de la secuencia. O sea, ¿qué es lo que pasará si se cumplen dichos factores o no? Siguiente, por favor. Y bueno, como podemos leer en esta diapositiva, uno de los objetivos principales del árbol de suceso es identificar factores solamente importantes, por lo cual no se deben de colocar factores que sean irrelevantes para el sistema de estudio que estamos viendo, analizando. Y todo esto es con el propósito de hacer un mejor análisis de los factores realmente importantes, por lo que si colocaríamos en este árbol de sucesos factores irrelevantes nos dificultaría más en nuestro análisis. Siguiente, por favor. Igualmente es necesario calcular la probabilidad de que ocurra cada factor, y en el árbol esto se vería como la probabilidad en las bifurcaciones. Y el objetivo de hacer esto es calcular la probabilidad de los acontecimientos finales o las consecuencias que mencioné anteriormente, que se ven hasta la derecha del árbol.
Y estos cálculos se pueden hacer con varios modelos estadísticos. Con esta información de probabilidades nos pueden ayudar a tomar mejores medidas contra las consecuencias negativas que tienen mayor impacto e importancia. Siguiente. Bueno, posterior a esta etapa última, se van a cuantificar las respuestas indeseadas. Ahora, ¿cómo se va a realizar esto? Pues la frecuencia de cada una de las posibles consecuencias va a poder ser determinada por la multiplicación del producto de la frecuencia del suceso inicial y de cada una de las posibilidades de los sucesos intermedios, como vamos a ver en el ejemplo posteriormente. Siguiente. Y en la última etapa, para el desarrollo del árbol de sucesos, es la verificación de todas las respuestas, del sistema. En este caso es importante observar y analizar si no se omitieron algunas de las ramas importantes del árbol, ya que si no se verifica, nos pueden arrojar resultados que pueden ser incorrectos, o más bien son incorrectos, porque hay una limitación de datos disponibles. Siguiente. Y bueno, como ejemplo práctico, para el árbol de sucesos, optamos por una fuga de hidrocarburo líquido en la proximidad de una esfera de gas licuado de petróleo, GLP por sus siglas. Como ven en la imagen izquierda, pues estaría representada la fuga y a la parte derecha sería pues la esfera de GLP. Siguiente. Y pues antes de iniciar con el árbol de sucesos, primero y la parte muy fundamental sería definir cuál va a ser el suceso iniciador. En este caso se va a considerar la fuga de hidrocarburo líquido en la proximidad de unas esferas. Ahora, un dato muy importante en este caso va a ser que este suceso tiene una frecuencia de 1 por 10 a la menos 3 ocasiones cada año. Esto nos va a servir para realizar cálculos posteriores. Siguiente, por favor. Ah, sí. Ahí, perdón. Estaba apagado el micrófono. Ahora vamos a ver las consecuencias que se encuentran en la última columna. La primera de ellas, consecuencias principales debido al derrame de hidrocarburos, es el incendio de charco. Ahí se ve una imagen representativa. Siguiente, por favor. La segunda consecuencia principal sería una explosión de vapor de expansión de líquido hirviendo, y ahí se puede ver una imagen también representativa. La siguiente, por favor. Otra consecuencia podría ser una explosión de nubes de vapor sin confinar. Eso quiere decir que pues, es muy difícil que se dispersen. Y la cuarta es una llamarada, que es una llamarada, es un fuego como muy intenso. Siguiente, por favor. Otra consecuencia sería la dispersión del hidrocarburo. Esto puede sonar mejor que las otras consecuencias porque pues, es menos fatal, menos peligroso, pero una dispersión de hidrocarburo podría ocasionar contaminación. Y pues eso tampoco es bueno, no se desea que haya contaminación debido al derrame de hidrocarburos. Y por último, la nota número 6 que se encuentra al principio es la frecuencia que se representa como ocasiones por año, que es la medida regular que se usa para este tipo de estudios, de análisis de árbol de eventos. En este caso es de 1 por 10 a la menos 3 ocasiones por año. Ese número se obtiene de un árbol de fallas, pero no vamos a tomar ese tema en esta presentación.
Y siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cuáles son los factores condicionantes, ¿sí? El primero de ellos es la ignición inmediata, que pues se representa como la ignición en el momento de la fuga. En este caso, el número o la probabilidad de que ocurra es de 0.3 y de que no ocurra es el complementario, que sería restando 1 menos 0.3, que nos da 0.7. Siguiente, por favor. Otro factor condicionante sería el dispositivo contra incendios, que se refiere al correcto funcionamiento de los dispositivos contra incendios. Ahí se ve una imagen de que ¿a qué me quiero referir? Que sirven para controlar los fuegos, refrigerar la esfera de GLP sometida a radiación térmica, y tiene una probabilidad de 0.9. 0.99 de que sí funcione y 0.01 de que no funcione. Y así se van con todos, de que tienen que ser complementarios. Tienen que sumar entre los dos, entre el suceso que ocurra o que no ocurra, tiene que sumar 1. Siguiente, por favor. El siguiente es llamas contra esfera. Eso significa que va a ser el fuego directo en la esfera de GLP, y pues la probabilidad de que ocurra es de 0.01 y de que no ocurra 0.099. Bueno, sí, 0.99. Siguiente, por favor. Y la otra sería una ignición retardada, que el hidrocarburo no toque directamente en la esfera y que el incendio ocurra a cierta distancia del punto donde hubo el derrame de hidrocarburos. En este caso es de una probabilidad de 0.2 de que ocurra y 0.8 de que no ocurra. Siguiente, por favor. Y ya el último factor condicionante sería la generación de UVCE, que se ve, pues ahí se está señalando con un círculo rojo punteado todos los factores condicionantes que estoy mencionando, que se refiere pues a la explosión de nubes de vapor sin confinar. Y es una probabilidad de 0.1 de que ocurra y 0.9 de que no ocurra. Y siguiente, por favor. Bueno, y ya para el último paso, pues es esta evaluación donde podemos ver las secuencias que mencionó mi compañero, y se procede a hacer una evaluación ya final para ver pues cuánto es la frecuencia, ¿no? Y pues la probabilidad de que estos sucesos sucedan en un futuro, vaya. Y pues aquí, por ejemplo, como mencionó mi compañero, está lo que es un incendio de charco. Y pues aquí lo que hacemos es multiplicar las frecuencias, o bueno, las probabilidades que ya mencionó él, para ver cuánto podría ser la frecuencia. En este caso sería 10 a la menos 3 ocasiones por año. Bueno, eso multiplicado por las probabilidades de la ignición y la del dispositivo, y pues vemos que la frecuencia es muy pequeña, es un número a la menos 4. Y bueno, pues aquí nomás una nota de que si se repite unas consecuencias con diferentes secuencias, no sé, por ejemplo, pues las primeras, por ejemplo, que se repiten, podría ser que sumar una frecuencia resultante, y pues en este caso tendríamos la pool fire. Bueno, ya después de analizar toda esta metodología, llegamos a una conclusión de que es muy efectivo para las compañías o las empresas aplicar este método, ya que no solo te va a ayudar a saber en qué tienes fallas o
punto débil en tu plan o metodología de análisis de riesgo, sino también te va a ayudar a prevenir futuros accidentes que ya se vieron en el pasado y te va a ayudar también muy bien a visualizar qué tienes que mejorar, ¿no? Pues como vimos, la probabilidad aquí es muy importante. No nos enfocamos mucho porque pues este método se basó en uno que van a explicar nuestros compañeros más adelante, que es el árbol de fallas. Su ventaja es que es más breve. Sin embargo, esa brevedad también como que le juega en contra, ¿no? Porque al resultar laborioso, si lo haces en un proceso extenso, tienes que mantenerlo en divisiones, en contrario con el árbol de fallas, que pues tiene más información y es más, a pesar de que es más difícil de visualizar, no pierdes información como en este caso. Y ya, bueno, aquí están las referencias. Y ya sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o no sé, algo que quisieran ver de nuevo.